Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta cuarta clase del curso introductorio de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Mi nombre es Manuela Papaleo, yo soy graduada y docente de la Facu hace ya varios años. Estoy en una materia que se llama Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo, que se da en el primer cuatrimestre, y en otra materia que se llama Introducción a los Estudios de la Comunicación, que se da en el segundo cuatrimestre. Las dos son materias de primer año, con lo cual para quienes sean de la carrera de licenciatura, probablemente nos encontremos en alguna de estas materias en el transcurso de su carrera. Pero bueno, nada, darles la bienvenida a la Facu, que seguramente mis compañeros ya lo hicieron en las clases anteriores, decirles que es raro, sigue siendo raro, por más que dimos clases en el primer cuatrimestre ya con esta modalidad virtual, sigue siendo raro adecuarse, poder hablar a través de una pantalla y sobre todo también en el curso introductorio, que siempre como de las cosas más lindas y más valiosas que tiene el curso de ingreso es poder encontrarnos, poder conversar, poder saber de dónde vienen ustedes, qué hacen, qué expectativas tienen respecto de la carrera y de la facultad, por qué se anotaron. Bueno, todo eso que nos gusta conversar de manera presencial, vamos a tratar de poder conversarlo por acá, de poder conversar algunos temas, ejes, problemas, de discutir algunas cosas en el marco de las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías o las tecnologías, porque ya no son tan nuevas. Eh, y bueno, vamos a arrancar nosotros esta clase que lo que tratamos de poner en debate, continuando un poco el hilo de lo que abrió Nati en la primera clase, es pensar cuál es el rol de los medios de comunicación en nuestras sociedades actuales. Para eso les voy a compartir pantalla para que vean, ahí estamos, para que vean un power que hice como para seguir el hilo de la clase. Entonces les decía, vamos a conversar un poco sobre cuál es el lugar que ocupan los medios de comunicación en nuestras sociedades. Pero para debatir eso, primero tenemos que pensar qué son los medios de comunicación, que es algo que si ustedes leyeron el texto de Florencia Saintud que tenían para esta clase, que es un texto muy sencillo, muy breve, seguramente si todavía no lo pudieron leer, lo van a leer muy fácilmente. En ese texto, Florencia lo que propone es que los medios de comunicación son fundamentalmente actores sociales, como otros actores sociales, solo que en este contexto, en un contexto de mediatización de nuestras relaciones sociales, donde los medios de comunicación tienen una centralidad en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, se han vuelto unos actores con mucho poder, muy relevantes para nuestras sociedades. Y ella plantea que esa relevancia o este poder que tienen los medios de comunicación para nombrar la realidad, para construir la realidad, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, tienen dos principales características. Una de ellas es que son empresas, ¿sí? No son cualquier actor social, son un actor social empresarial. Y la siguiente es que no son cualquier empresa, no producen cualquier tipo de material, sino que lo que producen son sentidos, es decir, trabajan con materia significante. ¿Qué quiere decir que sean empresas? Fíjense este mapa de convergencia que no está recientemente actualizado, tiene algunos años, pero sirve para pensar y para poder ver la concentración que hay en el ámbito empresarial de medios de comunicación. Que son empresas quiere decir que se rigen por la lógica de la ganancia, por la lógica de la disputa en torno a esa ganancia que propone legítimamente el capitalismo tal y como lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa con estas empresas mediáticas? Es que a lo largo de la historia, sobre todo en nuestra región, en América Latina y en Argentina en particular, han construido ciertos grupos mediáticos una hegemonía vinculada con ser multimedios, propietarios de mucha cantidad de medios, ¿sí? A través de la concentración. Entonces, cuando muchos medios se concentran bajo una sola firma empresarial o bajo un único dueño, es cuando empieza a haber inconvenientes, digamos, porque ya no son muchas voces, ya no son muchas las empresas que se ocupan de producir sentido, que es esto que vamos a ver ahora un poquito más adelante, sino que justamente son pocas voces. Como verán, hay un par
círculos en grande que son los propietarios de muchísima cantidad de medios de comunicación en Argentina, pero esto se repite en toda la región en América Latina. Entonces decíamos, bueno, son empresas que en este contexto son empresas muy concentradas y que no producen cualquier cosa, no producen autos, no producen otro tipo de materiales, sino que producen sentido. Y acá hay un punto fundamental del texto de Florencia que tiene que ver con que los sentidos son construidos, es decir, si son producidos, quiere decir que no están dados, no son de una vez y para siempre, sino que se produjeron en un marco histórico. ¿Sí? Es decir, tienen historia, tienen lucha, tienen conflicto, no son dados, no son naturales, como si algo de la vida o del ámbito de lo humano pudiera ser natural, pero bueno, los sentidos no son naturales, están muy lejos de serlo, no se reproducen por vías naturales, sino que justamente se construyen en ciertos contextos históricos. Y esto nos da la pauta de que eso que nosotros hoy entendemos como lo real o como la verdad, como lo lindo, como lo feo, como lo que está bien, como lo que está mal, esos acuerdos que tenemos para pensar a nuestra sociedad, que construyen verdades, que construyen realidades, son acuerdos que se construyeron en algún momento histórico, que se consolidaron y se reproducen, y nosotros favorecemos su reproducción, pero que también podrían ser de otra manera. Y eso nos da la pauta de que podemos disputarlos, de que podemos luchar contra esos sentidos comunes. Digo, piensen en los movimientos feministas y cómo se lucha colectivamente para deconstruir y volver a armar ciertos sentidos que hay en torno a las mujeres, en torno a las maternidades, en torno a las feminidades, en torno a los derechos sexuales. Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego, se ponen en disputa, justamente entendiendo que no es natural asociar a la mujer con la idea de madre, sino que eso se produjo históricamente y que ahora hay sectores que luchan por deconstruir ese sentido tan arraigado y poder pensar otros modos o poder articular otros sentidos en torno a la idea de mujer, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es tan importante el sentido común? Nos preguntamos y se lo pregunta también Florencia en el texto, y tiene que ver justamente con esto, con que el sentido común produce verdades sobre nuestra vida cotidiana. Entonces nos impactan esas verdades. Cuando nosotros no nos reconocemos en los parámetros, por ejemplo, de belleza que este sentido común construye como verdaderos, nos sentimos mal, nos afecta, nos golpea, digo, porque también muchas veces se da esta discusión de que la cultura o los sentidos son una construcción y entonces pareciera que es como más liviano, y en realidad hay un profe de la Facu que siempre dice esto, la mesa también es una construcción y si te tiramos con una mesa, te duele, ¿no? Bueno, con la cultura pasa lo mismo, por más que es una construcción, tiene un sustento material, un impacto material sobre nuestras vidas que nos afectan, que nos interpelan, ¿sí? Entonces hay que pensarlo. Y además porque ahí se disputan sentidos, se disputan relaciones de poder para nombrar la realidad, ¿no? Y en esta lógica de pensar los medios como empresas aparece la idea de la noticia como mercancía. Cuando aparece la noticia como mercancía en un contexto neoliberal también, de la muerte de las grandes ideas y de que ya todo es relativo, ¿no? Esta frase de no existen hechos, solo interpretaciones. Si nosotros pensamos que no existen hechos y solamente existen interpretaciones, la idea de la verdad, dice Florencia, bueno, se adelgaza tanto que ya no es un tema de discusión. Por lo tanto, la mentira tampoco. Eso no quiere decir que haya una única verdad y que haya hechos por fuera del lenguaje o por fuera de nuestros debates o por fuera de lo que los sujetos construimos como hechos. Pero sí quiere decir que hay que discutir cómo se construyen esas ideas de verdad, porque si no terminamos avalando también la mentira. ¿No? Que es algo que pasa mucho en los medios de comunicación actuales. Y fíjense que les traje para que conversemos un poquito sobre fake news o noticias falsas, que además están mucho en boga en este contexto, en este momento por la pandemia. Pero fíjense que la centralidad de la definición de las noticias falsas tiene que ver con que se asientan sobre un régimen de verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber en la sociedad unos acuerdos primero sobre unas bases materiales para que luego esas noticias falsas impacten. No se puede construir fake news sobre cualquier cosa porque enseguida nos damos cuenta que es mentira.
Digamos, la gracia, la efectividad de la noticia falsa tiene que ver con que nos creamos que puede ser verdadera y que la reproduzcamos sin buscar otras fuentes, sin chequearla, sin mirar en otro medio, ¿no? La reproducimos porque la creemos. De hecho, fíjense, dice, están basadas en una posibilidad de ser. Si no es posible, entonces no tiene efectividad. Bueno, su efectividad no solo se encuentra en su instantaneidad y velocidad, sino en el contenido, justamente por esto, porque se asientan sobre eh, ideas, prenociones, prejuicios que traemos y que vamos consolidando, ¿sí? Por eso tienen tanta efectividad estas fake news o noticias falsas. Este es un ejemplo de, si quieren, después le compartimos eh, les puedo compartir el link de Reverso, lo pueden buscar, que fue un proyecto que se hizo en el año pasado, con las últimas elecciones presidenciales, que lo que era un conjunto de medios de comunicación que armaron este proyecto para tratar de ir revisando las noticias que salían en los diferentes medios de comunicación y que circulaban en redes sociales sobre cuestiones que pudieran traer algún cierto nivel de problema o de desconfianza sobre las elecciones, ¿no? Entonces ahí hay varios ejemplos sobre cómo se construyeron algunas noticias falsas que Reverso fue como desarmando, deconstruyendo y poniendo sobre la mesa lo que efectivamente o lo que sí, lo que efectivamente la verdad, digamos, la noticia real, la noticia verdadera. Y por último, quería conversar sobre este concepto, que es el concepto de desinfodemia, que lo trabaja mucho El Gato y la Caja, que si no los conocen yo les recomiendo que googleen, que chusmeen un poquito lo que es El Gato y la Caja, porque la verdad que laburan muy bien con difusión y divulgación de noticias científicas. Y cuando recién empezó la pandemia en Argentina en marzo, ellos sacaron todo un informe sobre la desinfodemia, ¿no? Que tiene que ver con esta producción de desinformación sobre el caso del COVID-19 en este caso, pero otros casos de pandemias que ha habido en diferentes lugares, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuál es el problema de la desinformación en situaciones de pandemia? Que hacen que la pandemia se propague aún más. ¿Por qué? Porque disminuye la confianza en los organismos de salud y en los expertos. Fíjense lo que pasa ahora, por ejemplo, con la cuarentena, ¿no? Que mucha gente está empezando a decir, bueno, pero yo percibo que ya está más laxo todo, digo, sobre todo en el AMBA y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está más complicado todo. Hay mucha gente que ya está diciendo, bueno, pero no pasa nada, porque ya como confiando mucho más en su propio criterio que en lo que informan los expertos y los organismos de salud, sobre todo por parte del Estado, que es quien regula la situación, ¿no? Bueno, eso es fundamental para pensar estas situaciones de crisis sobre cómo operan los medios y cómo operan, qué tipo de circulación hacemos de noticias en redes sociales, sobre todo también pensando en nuestro rol como comunicadores y comunicadoras o como futuros comunicadores y comunicadoras, y también porque las redes sociales nos habilitan este lugar de emisores o de parcialmente emisores que tenemos que tomar con responsabilidad. Entonces, bueno, cuando difundimos alguna noticia, ver de dónde viene, cuál es el canal, cuál es la fuente, ¿no? De dónde vino, hay algún experto hablando sobre eso, sobre todo en esta situación de pandemia que tenemos que cuidarnos no solamente del virus, sino también de la desinformación. Bueno, eso es un poco lo que quería conversar con ustedes, muy rapidito porque son breves estas clases virtuales. Les agradezco muchísimo la atención, cualquier duda que tengan, les dejamos nuestros correos también para que nos puedan escribir lo que necesiten. Y bueno, bienvenidos en este contexto tan raro, bienvenidos a la facultad, ojalá que nos podamos encontrar en los pasillos y ojalá que nos podamos ver presencialmente pronto y conversar y atravesar las aulas, que es lo que en definitiva más nos gusta hacer. Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho.